Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Qué privilegio llegar hasta esta oportunidad más, este día domingo. Hoy es 20 de febrero y estamos iniciando esta actividad de domingo, donde tenemos como propósito llevar la palabra del Señor a cada uno de sus hogares. Gracias al Señor porque nos permite todos los recursos necesarios para hacer esta transmisión, para que todas aquellas personas que por alguna razón no pueden asistir a un lugar de reunión a través de esta vía puedan tener un poco de alimento espiritual con la ayuda del Señor. Gracias a los hermanos que colaboran con las diferentes actividades, algunos hermanos en los estudios, en las preparaciones de los cánticos también, y gracias a cada uno de ustedes que se conecta cada domingo, porque eso es lo que pues, nos nutre de motivos para seguir en esta actividad, donde, como insistimos, el propósito es exaltar el nombre del Señor. Queremos recordarles que tenemos actividad en cada uno de nuestros lugares de reunión, en el área metropolitana de Bucaramanga, en el norte, en Esperanza 1, tenemos actividad desde las 10 de la mañana para todos, a las 8:30 es la cena del Señor, pero para todos a las 10 de la mañana, para niños, adultos, hay clases especiales por edades para cada uno de los niños y también una presentación de la palabra del Señor en el salón principal. Todos invitados, insisto, a las 10 de la mañana. Igualmente en Bucaramanga Centro, en la carrera 17, número 58-191, allí también tenemos actividad para niños y también la enseñanza de la palabra del Señor. Carrera 17, 58-191 en el centro de Bucaramanga, prácticamente. El barrio se llama Ricaur. Y en el sur, en Lagos 2, tenemos también la misma reunión a las 10 de la mañana con actividad para niños, también la presentación de la palabra del Señor. Eso es en la carrera tercera 4506 del barrio Lagos 2. Todos invitados, bienvenidos siempre a estas actividades. Además de eso, hacemos algunas otras actividades en la virtualidad. Tenemos los días martes reunión de estudio bíblico. Estamos en la parte final ya del libro de los Hechos. Todos invitados, bienvenidos a esta reunión. Si quiere repasar los estudios de todo el libro de los Hechos, capítulo por capítulo, aquí en este canal donde usted está en este momento en YouTube, puede encontrar en esa sección del libro de los Hechos los estudios de cada uno de los martes anteriores. El día miércoles hay reunión especial para damas a las 7 de la noche. Estas actividades del martes, del miércoles y del jueves son a través de la plataforma Zoom. Día martes, 7 de la noche, actividad especial para damas. Y el día jueves, a las 6:30 de la tarde, tenemos reunión de oración también a través de la plataforma Zoom. Todos invitados a estas actividades. Hay también un grupo de hermanos que se reúne todos los días a las 5 de la mañana para tener un tiempo de oración. Y esa reunión es igualmente por la misma plataforma, por Zoom. Entonces todos invitados, y el sentir y el propósito con todo esto que hacemos es llegar con la palabra del Señor y con buenos tiempos de comunión unos con otros, aún en la virtualidad, pero nos sentimos cerca. Decía, llegar con la palabra del Señor y tener estos tiempos donde nos permiten nutrirnos a través de la comunión unos con otros y de compartir la palabra del Señor. Así que todos invitados. Y en el canal de YouTube, como ya les decía, hay mucho contenido que usted puede repasar y con el cual puede alimentarse, nutrirse espiritualmente para crecer y ser edificado. Bien, tenemos ahora un tiempo de alabanzas al Señor. Nuestros hermanos Edwin y su esposa Viviana han preparado 2 cánticos que quieren compartir con cada uno de nosotros en esta mañana. Y el sentir con estos cánticos es exaltar el nombre del Señor y también disponernos para disfrutar del tiempo que sigue en la palabra del Señor. Así que vamos con este tiempo y que disfrutemos de estos cánticos
que exaltan el nombre del Señor. Adelante, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a entonar unas canciones para honra y gloria del Señor. Vamos a entonar el número 110. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Vamos a orar y encomendar esta otra canción en las manos del Señor. Nuestro Dios, te alabamos. Gracias por esta mañana tan preciosa que nos das. Glorificamos tu nombre, Señor. Que todos en sus hogares puedan alabar tu nombre santo. Amén. Bueno, vamos a entonar también el número 297. El número 297 dice: mi pensamiento eres tú. Aleluya.
bien, gracias a nuestros hermanos por estos cánticos que han preparado para nosotros, para que los disfrutemos, para que los entonemos, para que pensemos en el contenido de estos cánticos con los cuales exaltamos el nombre del Señor. Les queremos insistir en que a las 10 de la mañana de hoy tenemos reunión en cada uno de nuestros lugares donde nos congregamos, en el norte de la ciudad, en Esperanza 1, en el centro bíblico allí, en el centro de Bucaramanga, en la carrera 1758-191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera 4506. 10 de la mañana, hay reunión, la reunión dominical, la escuela dominical, como quiera llamarla, que no es más que una reunión familiar donde tenemos alimento espiritual para niños y adultos. A través de clases con los niños, presentamos al Señor Jesucristo y también tenemos un tiempo de enseñanza en la palabra del Señor que es para todos. Todos invitados a las 10 de la mañana. Muy bien, vamos entonces ahora a continuar con el estudio de la palabra del Señor. El Señor ha dispuesto un alimento espiritual para cada uno de nosotros en esta mañana y vamos a seguir adelante con este espacio. Bueno, muy bien. Estuvimos hablando el domingo anterior sobre la herencia gloriosa, sobre que somos herederos y basados en una porción de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a tener como la segunda parte de este estudio basado en el mismo capítulo 1 de Primera de Pedro. Y pues en primer lugar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y gracias porque de esta manera nos manifiestas tu amor para con nosotros, y es ocupándote de nuestra salud espiritual, de nuestro alimento espiritual, y gracias porque has dispuesto en esta mañana este alimento espiritual para todos nosotros. Te rogamos, Señor, que a través de la palabra tuya y a través de tu Santo Espíritu en nosotros, tú hagas la obra en nuestros corazones, también en nuestra mente, para que así todos estemos atentos y aprovechemos esta provisión espiritual que tú nos regalas en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros sentidos atentos a tu voz y ayúdanos también a ser hacedores de la palabra tuya. Honramos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Veíamos en nuestro primer estudio acerca de la herencia en cuanto a qué es una herencia. Veíamos que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Veíamos también que a través de la porción de Primera de Pedro, de hecho, si usted quiere repasar el estudio completo, yo voy a hacer aquí solamente unos cuantos tips, pero aquí en el mismo canal usted puede buscar el estudio del domingo anterior, del domingo 12 de febrero. Ahí va a encontrar el estudio completo. Se llama Herencia Gloriosa, el estudio, pero esta creo que figura como una de las transmisiones en vivo de los domingos. Ahí lo puede encontrar facilito por orden de aparición inclusive. Decíamos entonces en el estudio anterior, basados en el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro, que el Señor Jesucristo, o que el Padre nos hizo renacer a través del Señor Jesucristo, por su grande misericordia, que no tiene nada que ver con nosotros, sino es por la misericordia de Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y eso pues nos da a entender que no tiene que ver con nosotros, es decir, el que seamos herederos no indica que es que nosotros seamos lo suficientemente merecedores de esa herencia, lo suficientemente buenos como para habernos ganado esa herencia, sino sencillamente la grande misericordia de Dios nos ha permitido
ponernos como tal, como herederos, darnos esa preciosa potestad. Y también nos dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. No tiene nada que ver con lo que conocemos aquí en esta tierra, y esa herencia que el Señor nos ha dado, como dice el versículo 4 de Primera de Pedro capítulo 1, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Estos tres términos los explicamos en el estudio anterior, y pues sencillamente lo que quiere decir es que no tiene nada que ver con lo que pasa con las posesiones aquí en la tierra, que se pudren, que se dañan, que se oxidan, que se corroen, y la herencia nuestra está por encima de todo eso. Y pues es a través, dice el final del versículo 3, es a través de la resurrección del Señor Jesucristo, y el final del versículo 4 nos dice que es una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. O sea, además de que hemos sido renacidos para una esperanza viva y que nos ha sido entregada una herencia, a diferencia de las herencias aquí en la tierra que podrían quedar en manos de abogados por los pleitos y por las diferencias que hay entre los herederos y tantas cosas que conocemos, historias que suceden en las familias. A diferencia de eso, la herencia nuestra está con un sello, en un lugar, con una reserva especial con el nombre de cada uno de nosotros, y eso, como decimos coloquialmente, no tiene pierde. Eso nos dice la palabra del Señor en el final del versículo 4, reservada en los cielos para vosotros. Y pues es de eso de lo que se trata, que esa herencia está así asegurada de esa manera para nosotros, insisto, no por un mérito nuestro, sino por la misericordia de Dios. Y entonces, veíamos también en nuestro estudio anterior, empezamos como a esbozar un poco lo que continúa. Pues de hecho, esto es toda una carta, esta carta de Pedro, que está compuesta de 5 capítulos, o sea, no se puede leer como, o no se debe, se puede sí, pero no se debe leer como un fragmento pequeño, sino como una carta que tiene su contexto y su marco, y todo está encajando en cada lugar. Entonces, por eso quise darle continuidad al estudio de la herencia, porque pudiéramos decir, no, qué chévere que somos herederos y que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos, que es a través del Señor Jesucristo y que es por potestad del Padre, y todo lo que queramos, y escribir una poesía sobre eso, y escribir unos cánticos y mandar a hacer un letrero gigante, un cuadro, y ponerlo en la sala de la casa. Pero eso debe conducirnos a algo más. Y el título que he puesto al mensaje de esta mañana es Andando como un heredero. En la imagen vemos ahí como una llave, una gran llave antigua entregada en las manos de lo que parece ser una persona de edad, a las manos de una persona joven, como figura de la herencia. Si una persona que es muy pobre recibe una herencia, y sabiendo que es heredero de una fortuna, sigue comportándose como el muy pobre que es, quizás indigente, limosnero, no sé, pongámosle el peor nombre que queramos allá en su condición de pobreza. Si él se sigue comportando de esa manera, creo que desvirtuaría el hecho de haber recibido esa herencia. De alguna manera, el hecho de que reciba sin merecerse esa donación, ese regalo, que es una fortuna gigante, ese solo hecho debe cambiar la actitud, la conducta, el comportamiento de la persona en su forma de verse, en su forma de actuar, en lo que come, en lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco de eso trata el estudio
de esta mañana. Andar como un heredero. Insistíamos mucho en nuestro estudio anterior de la importancia de que tengamos claro que somos herederos. Que eso quede claro en nuestra mente. Muchas veces apoyados también en muchos versículos que hay en la palabra del Señor donde nos muestran nuestra condición como pecadores, que de hecho es una condición despreciable delante de Dios, que nuestro pecado nos ha separado de Dios, de hecho es así, pero cuando hay el nuevo nacimiento, según lo que nos menciona la palabra del Señor, que también lo veíamos en el estudio anterior, todo ha sido hecho nuevo. Dice la palabra del Señor, en 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron y aquí todo ha sido hecho nuevo. Y de eso se trata. Entonces es importante que en nuestra mente quede eso muy bien establecido. Y el versículo 13 de este capítulo 1 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está leído aquí este texto en la Reina Valera 1960 y pensar en esas palabras, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, quizás no nos facilitan un poco la comprensión de lo que esto implica, porque nuestro entendimiento no tiene lomos. Entonces, ¿cómo ceñimos esos lomos del entendimiento, unos lomos que no hay? ¿Cómo interpretamos ese hecho de una manera más práctica? La Nueva Traducción Viviente expresa este texto de esta manera. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Preparen su mente para actuar. Es necesario que en nuestra mente haya un alimento permanente con las verdades preciosas de la palabra del Señor. Es necesario que pensar en esa herencia nos haga alimentarnos de lo maravilloso que es esa bendición que hemos recibido, para que nuestra mente esté preparada. Al estar nuestra mente preparada, va a haber un cambio en nuestra forma de actuar, en nuestra conducta, en una cantidad de cosas, porque si alimentamos nuestra mente con las verdades de la palabra del Señor, eso nos va a ayudar en nuestras actuaciones. Así dice en la Nueva Traducción Viviente. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Vamos a hablar ahorita de esa segunda parte. Pero por ahora quiero concentrar su atención en preparar la mente. ¿Cómo preparamos nuestra mente para actuar? Alimentándonos, como ya lo dije, de las verdades de la palabra del Señor. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la Escritura. Si nosotros tenemos un hábito permanente de ir a la palabra del Señor, estudiarla, leerla, hoy día hay cantidades de opciones a través de las cuales podemos alimentarnos de la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar y es el sentido de este ceñir los lomos de vuestro entendimiento. El ceñir los lomos es una expresión que indica prepararse, enérgico, como alistarse y ponerse los pantalones en su sitio y estar preparados. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: preparen su mente para actuar. Diligencia en que nuestra mente esté así preparada. Es importante lo que veíamos en el estudio anterior de considerar con toda firmeza la importancia de que somos herederos, porque eso es lo que alimenta nuestros pensamientos, de saber que somos herederos, que si viene una tentación y
y de pronto decir, no, pero si hago esto, desagrado el nombre del Señor y yo tengo compromiso de agradar el nombre del Señor porque yo soy heredero. No de cualquier herencia, de una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita y que está reservada para mí en el cielo. Eso indica preparar mi mente para actuar, porque esas verdades son las que me ayudan a estar firmes, como dice la palabra en muchos lugares, estar firmes. Y preparar nuestra mente tiene que ver con eso. Qué triste cuando vemos que como creyentes no nos alimentamos de la palabra del Señor. No tenemos nada de lectura, de escuchar un mensaje. Y quizás todo el alimento que recibimos es el que podemos recibir el día domingo o el día de la reunión de estudio bíblico. Pero es importante saber que el hecho de ser herederos, que es una verdad que tiene una reserva y un sello del mismo Dios de los cielos, el omnipotente y soberano y todopoderoso Dios, esa verdad debe estimularnos a alimentar nuestra mente de todas esas bendiciones que hemos recibido por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Preparar nuestra mente, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, implica eso. Enseguida dice, sed sobrios. En la Nueva Traducción Viviente lo traduce como ejerciten el control propio. Lo contrario de ser sobrio es estar ebrio. Y una persona que está ebria es una persona que ha cedido el control de su voluntad a el licor, o una persona que no está sobria puede tener sometido el control de su voluntad a drogas, a emociones, a cantidades de cosas. Y por eso la palabra del Señor usa este término aquí diciendo, sean sobrios, ejerciten el control propio. Tienen ya una verdad que es un hecho, firmada, sellada, reservada por Dios mismo. Preparen su mente, dice la palabra del Señor. Y además de eso, sean sobrios, tengan control sobre ustedes mismos y que ese control propio les permita actuar conforme a esa preciosa dignidad que nos ha sido dada, esa potestad de ser herederos, valga la redundancia, de una herencia, herederos de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ejerciten el control propio. Preparen su mente primero y ejerciten el control propio. Sean sobrios, dice el texto aquí en la Reina Valera 1960. Sean sobrios. Y enseguida sigue expresando la palabra del Señor. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Noten que todo está centrado en la verdad de la palabra del Señor. No en emociones, no en sentimientos aquí de esta tierra, no es que en que yo vine aquí en esta tierra a hacer primero lo mío y primero mi familia y primero mi trabajo y primero mis cosas y primero cuando ya tenga todo asegurado, entonces ahí sí pensamos en esas otras cosas. Todo está centrado en que nuestra herencia está en los cielos, una herencia que no tiene contaminación, que es por la misericordia de Dios y a través del Señor Jesucristo, que nos implica preparar nuestra mente
y ser sobrios y esperar, dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos pensando en la gloria celestial. Estamos pensando en que nuestra esperanza está puesta en lo que vamos a recibir. No en lo que tenemos aquí en esta tierra, porque lo que tenemos aquí es efímero, es pasajero. Pero las bendiciones que tenemos a través del Señor son eternas. Y por eso complementa este texto con esta linda expresión: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso debe llenarnos de más motivos para vivir como corresponde, para andar como un heredero de la gloria celestial. Que los lomos de nuestro entendimiento estén ceñidos, que seamos sobrios, esperando por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué tanto pensamos en esa esperanza gloriosa? ¿O nos alimentamos es pensando en que somos de malas por una frustración que tuvimos aquí, por lo que pasó con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi jefe, con mi amigo, con el vecino? Claro, no podemos evitar que vivimos aquí y tenemos diferentes tipos de emociones porque estamos en esta carne, y de hecho no estoy diciendo aquí que las emociones no tienen cabida en la vida espiritual, pero no lo estoy diciendo yo. Lo que nos muestra la palabra del Señor es que nuestra mente, nuestros actos estén centrados en la gloriosa esperanza, en esperar por completo, dice la palabra del Señor, en la gracia que recibiremos cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Eso es lo verdaderamente importante. Eso es lo que verdaderamente nos debe ocupar. Y eso es lo que nos debe estimular para preparar nuestra mente cada día. Es lo que nos debe estimular para andar con dominio propio, con control propio, que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios, esperando por completo en la gracia que recibiremos cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Sigue diciendo el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Ese hecho de lo que hemos estado considerando, de esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, debe llevarnos a la obediencia. ¿Qué es obedecer? Pues obedecer es cumplir mandatos, mandamientos, órdenes, indicaciones. Y la palabra del Señor nos dice, como hijos obedientes,
No os conforméis o no se conformen a los deseos que antes tenían. Esta palabra conforméis está igualmente usada en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También está usando como el mismo sentido que el apóstol Pedro utiliza aquí, donde nos está hablando de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, y ahora nos dice que no nos conformemos. Y esta palabra conforméis tiene que ver con adaptarse a una forma, adoptar la figura de otra cosa. Existe un material que se usa para ponerle publicidad a los vehículos, a los carros, y se llama vinilo conformable. Y eso indica que no es un vinilo común y corriente, no es un adhesivo común y corriente, porque si no, cuando hay una forma curva, ese vinilo va a adquirir arrugas, sino es de un plástico, de un material especial que adopta la figura sobre la cual está puesto. Y por eso tiene que ser ese tipo de material que se utiliza para ponerle publicidad a los vehículos. Y esa palabra que está siendo aquí utilizada, que no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, tiene que ver con eso. Muchas veces nos adaptamos al molde de este mundo, y en el mundo de hoy se está viendo mucho eso, que se está llamando malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Y el pueblo de Dios en muchas ocasiones se ha visto, o nos estamos de pronto dejando enredar y conformándonos a muchas de esas teorías que hoy día se están exponiendo. Y muchas veces creemos que cositas pequeñas que tienen que ver con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, no revisten tanta importancia delante de Dios, pero la palabra del Señor nos dice, como hijos obedientes y en virtud de que son herederos, de que deben ceñir los lomos de su entendimiento o preparar su mente y ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Hombre, no se conformen a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice la Nueva Traducción Viviente, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y sigue diciendo, antes lo hacían por ignorancia. Ahora nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no somos ignorantes. Tenemos la sabiduría de Dios en nosotros. Y esa sabiduría, ese conocimiento, ese saber lo que hay que hacer, es el que nos lleva a tener que comportarnos como hijos obedientes, porque ya sabemos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios. Y por eso debemos obedecer. Dice el Señor Jesús en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. La obediencia es necesaria. Conocemos nosotros, insisto, como hijos de Dios, a través de la palabra, a través de las enseñanzas que recibimos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y entonces, nuestro compromiso delante de Dios es ser obedientes. No volver atrás a esos deseos de esta carne
porque sabemos que tenemos una carne y que hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, pero debemos actuar en obediencia. Y todo eso se fundamenta a partir del hecho de saber lo que tenemos. Porque si somos herederos, andemos como herederos. Vivamos de esa manera. Comportémonos como hijos obedientes. Versículos 15 y 16 de este capítulo 1 de Primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hemos sido llamados por un Dios santo. Que no es común, que no es igual, que es diferente a todo lo que se pueda considerar o que otros puedan considerar como Dios. Estuve mirando una de tantas versiones que hay de traducciones modernas de la Biblia, y este santo lo traducen como diferente. Hemos visto y sabemos que la palabra santo tiene que ver como con apartado, como con separado, y el sentido es ese, o sea, no forma parte del montón, sino es algo distinto. Y eso es Dios. No tiene nada que ver con lo que vemos en este mundo, donde hay orgullo, arrogancia, vanidad, prepotencia y una cantidad de elementos que rodean al ser humano y que se fundamentan en enriquecer la naturaleza del yo, de la persona, y se olvidan de Dios. Pero dice que aquel que nos llamó es santo. Y por lo tanto dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De esa misma manera nosotros, y haciendo alusión al versículo anterior, no debemos conformarnos a los deseos de nuestra carne, deseos que teníamos antes, dice la palabra del Señor, estando en nuestra ignorancia. Ahora, conscientes de que somos herederos, dicho de una forma carnal y humana, somos de otra clase, pero no para enorgullecernos, sino entender que no formamos parte de este mundo. Somos herederos de una herencia diferente, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y por eso nos dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vivan de esa manera. Diferentes. Como Dios es diferente. Y como Él les ha dado a cada uno, estoy hablando en tercera persona, pero nos ha dado a cada uno esa herencia que no tiene nada que ver con lo que conocemos nosotros de herencia y en lo que la gente piensa inmediatamente en herencia es en cheques, bonos, posesiones, acciones, propiedad raíz, vehículos. Y la herencia delante de Dios es otra cosa. Y dice la palabra del Señor, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aún más, si invocáis, dice el versículo 17, por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios no tiene favoritismos. Él es un Dios justo, no como lo que llamamos justicia hoy día, que tiene tantas arandelas y tantas formas de interpretación y depende de seres humanos imperfectos, corruptos y cantidades de cosas. Dios es un Dios justo, sin favoritismos. Y en virtud de que Él es así, dice la palabra del Señor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta expresión de todo el tiempo de vuestra peregrinación nos hace pensar en el hecho de que somos pasajeros
en este mundo, en esta tierra. Es una morada temporal, efímera. Pero en esa morada temporal y efímera debemos conducirnos en temor. ¿Qué es temor? Reverencia, teniendo en cuenta que ese Dios que nos ha otorgado esa herencia, todopoderoso, es un Dios justo, que no hace acepción de personas y que es santo. Y por eso debemos conducirnos en temor todo el tiempo que estemos aquí en esta tierra. No temor de miedo, temor de reverencia, de saber que ese Dios todopoderoso quiso fijarse en nosotros, teniendo la potestad de hacer lo que Él quisiera, de formar para sí un pueblo a partir de piedras, de aves, de reptiles, de cualquier cosa, pero quiso que nosotros, los seres humanos, fuésemos su pueblo. Y nos ha dado grandísimos beneficios, bendiciones espirituales, que ya podemos disfrutar. Por eso debemos conducirnos con temor, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es lo que tenemos como herencia en nuestra carne, de nuestros padres? Una vana manera de vivir, la cual dice, recibisteis de vuestros padres. El pecado es la herencia de nuestros padres, no de los padres de ahorita, sino de los padres antecesores de toda la historia de la humanidad. Y se ha venido transmitiendo a través de las generaciones. Eso es lo que tenemos. Pero nosotros los hijos de Dios hemos sido rescatados de allí de una manera realmente maravillosa. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. No hemos sido rescatados de allí con nada que se corroba porque el mismo oro y la misma plata se dañan, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la verdad que debe llenarnos cada día, que hemos sido rescatados de nuestra condición con el altísimo precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículos 20 y 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Todo lo que hemos hablado aquí tiene que ver con nuestro poderoso Dios. Todo lo que hemos hablado aquí, lo que nos dio, la herencia, el rescate, la esperanza viva, todo tiene que ver con Dios. Y termina diciendo este versículo 21, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No tiene que ver con mi capacidad de ser fiel, de ser estudioso o erudito de la Biblia. No digo que yo lo sea, sino que no tiene que ver con eso. Si me gusta pasar mucho tiempo en oración, no tiene que ver con mi capacidad de pasar tiempo arrodillado en oración delante de Dios. Qué bueno que lo haga, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con Dios, que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y eso debe motivarnos a vivir una vida en santidad, una vida que agrada a Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos hoy estimularnos para andar como un heredero, como un hijo de Dios que puede decir que tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, pero que no tiene que ver con sí mismo,
sino con la obra de Dios. Ojalá que el Señor nos ayude para que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, para que preparemos nuestra mente con estas verdades que nos ayuden a vivir una vida que agrada a Dios. Amado Dios y Padre, te damos gracias, porque tú nos has dado todo, porque siendo Dios te has fijado en nosotros, criaturas imperfectas, pero que has querido llenarnos de tantas bendiciones, de tantos favores espirituales. Exaltamos tu nombre, oh Dios, y te rogamos que nos ayudes a preparar nuestra mente, a llenarnos de las verdades de tu palabra, para que así podamos en el actuar hacerlo motivados por lo que tú nos enseñas a través de tu preciosa palabra. Bendícenos, Señor, ayúdanos a portarnos como hijos obedientes, sometiendo nuestra voluntad a tu preciosa voluntad. Quedamos en tus manos y te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia, a los que están viendo este video, no en la transmisión en vivo, sino después. Muchas gracias también y ojalá que lo puedan compartir también para que otras personas puedan ser edificadas y bendecidas a través de la palabra del Señor. Les recordamos que a las 10 de esta mañana tenemos actividad en nuestros locales de reunión. Todos invitados, bienvenidos en el norte de Bucaramanga, en Esperanza 1, en el centro, en la carrera 1758-191, y en el sur, en Lagos 2, la carrera tercera 4506. Los esperamos a todos y también en cada una de nuestras actividades virtuales. Que el Señor les bendiga. Feliz día. Chao, chao.